A finales del siglo XIX, nos encontramos con una Inglaterra convertida en el país más poderoso de todos los imperios y naciones del planeta. A unos 60 kilómetros de la desembocadura del río Támesis, la mayor ciudad y próspera del mundo. En 50 años pasó de 700.000 habitantes a 4,5 millones, la capital de las finanzas y del comercio internacional. La fisonomía de Londres pasaba de una ciudad georgiana con aires aristocráticos y neoclásicos a una época victoriana burguesa y proletaria. Y a la par, tenemos que imaginar una ciudad engullida por densas y profundas nieblas, con un ambiente fantasmagórico, inquietante, que se incrementa con la contaminación del humo que emiten miles y miles de chimeneas durante esta época de la Segunda Revolución Industrial, con la quema de toneladas de carbón. Un ambiente frío, húmedo y pestilente, ya que la ciudad no estaba preparada para semejante crecimiento de población, y la cantidad de desechos y excrementos se vertían a más de 200.000 pozos negros en los sótanos de las viviendas, y muchos de ellos acababan en el río, con un olor pestilente. Pero esta noche viajamos al este de la ciudad de Londres, una zona casi carente de ley, Whitechapel. A finales de la década de 1800, casi 1 millón de personas residían en la zona del East End de Londres y al menos 250.000 de ellas vivían en Whitechapel, un territorio completamente sobrepoblado donde el crimen abundaba y las condiciones sanitarias de trabajo y de vida para los que residían en la zona eran realmente terribles. Las calles, las carreteras y los patios de Whitechapel solo eran iluminados por pequeñas lámparas de gas e incluso en algunas zonas seguían siendo de aceite. No alumbraban absolutamente nada y convertían todos los colores en pardos y anaranjados. El ganado era transportado por el medio de la calle, dejando una hilera de excrementos a lo largo del camino, y además las aguas negras de las residencias iban a parar directamente a la calle, generando un olor insoportable que se extendía a lo largo y ancho del barrio. Muchos de los residentes eran inmigrantes con muy poco dinero o educación. Solían trabajar por horas con la esperanza de poder comer algo al final del día. Si tenían algo de suerte, conseguían trabajo en los muelles y el que no, tendría que trabajar en las tiendas o fábricas, en las que los días se hacían mucho más largos, el trabajo era más duro y la paga mucho más baja. Entre las consecuencias más comunes de esta terrible forma de vida estaban la desnutrición y las enfermedades que llevaban a la población a morir jóvenes y en condiciones deplorables. Aunque los hombres que vivían en Whitechapel tenían que luchar para conseguir trabajo, para las mujeres las condiciones laborales eran aún mucho peores. A muchas de ellas no les quedó otra opción que dedicarse a la prostitución para poder asegurar la comida del día. Durante la época victoriana, se ha estimado que en las calles había más de 1.200 mujeres trabajando, a veces tan solo por 3 peniques o por un trozo de pan viejo. La mayoría de ellas eran alcohólicas, solían aparecer hinchadas, enfermas o sin dientes, aparentaban más de 40 y algunas ni siquiera llegaban a 20. Los asesinatos de estas prostitutas casi nunca se reportaban ni investigaban. Nadie hacía caso, ni siquiera llegaban a las noticias, pero de repente algo cambió y el asesinato de varias de ellas se convirtió oficialmente en un motivo de preocupación nacional. Y así va a ocurrir cuando el 25 de septiembre de 1888
Una carta fechada en Londres, recibida por la Agencia Central de Noticias, firmada por un autor anónimo, pero que aparecía como un tal Jack el Destripador. Decía lo siguiente: Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le dio tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Porque me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardaré algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. ¿La tinta roja? Servirá igual, espero. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta, en secreto, hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquela sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. Y por cierto, no se molesten si le doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea. No ha habido suerte todavía. Y ahora dicen que soy médico. Comienza. Abismo. Pues muy buenas noches. Silvia, ¿qué tal estás? Buenas noches. Bueno, con la voz un poco... Tomada, que diría tomada, mi abuela. pero Está tomada la voz. Vamos para adelante con este grandísimo caso y misterio. Jaime, ¿qué tal? ¿Que estás por aquí? Buenas noches, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te hemos visto, pero no te habíamos oído. No, pues que la verdad es que la introducción que habéis hecho estaba muy bien. La verdad es que me quedo un poco absorto escuchando a Silvia y digo, tampoco es cuestión de interrumpir, ¿no? Lo de la carta ya, eso de menos. No, bueno, la carta, esta es la carta a la from the Hell, ¿no? Desde el infierno. No, desde el infierno es la que está escrita a sangre, que luego la leeremos, que es un trámite muy breve. Vale, es que hay 2 o 3 cartas, luego hablaremos de ellas, que son bastante interesantes, pero yo creo que hoy creo que será importante también que centremos un poco el contexto de Whitechapel, de un poco lo que nos ha contado Silvia, para poder pues conocer y adentrarnos en ese oscuro y misterioso capítulo de la historia criminal, como es el de Jack el Destripador, que tantos investigadores han tenido en la mira y que realmente a ciencia cierta ninguno ha podido resolver, y yo creo que a estas alturas ya será complicado que, salvo que aparezca alguna prueba muy contundente, podamos nunca conocer la verdadera identidad de Jack, ¿no? De quien vamos a hablar hoy. Al fin y al cabo fue un asesino en serie que dejó su impronta, y además veremos cómo de todas las víctimas que hubo, hay 5 que se consideran canónicas, hay otras 4 que no son canónicas, es decir, no se le atribuyen directamente a él, pero sí que estaban dentro del expediente policial, e incluso hubo todavía otras tantas que, bueno, pues en algún momento se pensó que pudieron haber sido también obra de este asesino, pero que finalmente por diversos motivos se descartaron. Yo creo que Jack el Destripador es una de esas figuras que ya han entrado en la mitología popular, en la leyenda, porque tenía unas formas de matar, unos emplazamientos, unas víctimas en las que, desde luego desde mi punto de vista, iban siguiendo un camino. Es decir, yo no creo en la teoría de que las mujeres a las que asesinaba fueran seleccionadas de forma aleatoria, es decir, con un encuentro casual en la calle, sino que él sabía exactamente, quizá no la mujer, pero sí el momento y el lugar donde las quería asesinar.
hablaremos de, bueno, pues de las víctimas, hablaremos de las diferentes teorías, de algunos sospechosos. Eso como un Cluedo. Sí, y yo creo que vamos a tener una noche muy, muy entretenida hablando de vísceras y de sangre y cuchillos afilados. Oye, Silvia, tú como criminóloga y periodista que ha estudiado muchísimos sucesos, sobre todo de asesinato, de homicidio, hay una cosa que me sorprende, y es que está en la eternidad de la historia una persona que asesina a 5 víctimas, que a día de hoy sería casi que pasaría por encima, porque ahora estamos acostumbrados casi a matanzas tremendas, y sorprende que con 5 víctimas se siga hablando todavía a día de hoy, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo en que hoy en día pasásemos por alto un caso como este. Bueno, fue el primer asesino en serie documentado. Sí, es de las primeras veces que a través de la prensa se hace eco de un hecho como este, pero yo creo que hoy en día también ocurriría lo mismo. Tenemos que diferenciar de los asesinatos múltiples o de magnicidios o de donde hay muchísimas víctimas en un mismo asesinato, digamos, ¿no? Por ejemplo, pues en atentados o en los casos en Estados Unidos. Eso es una cosa, y otra cosa es hechos como este, que un mismo asesino mata, da un espacio de tiempo, vuelve a matar a los días. Eso que no es un en asesino día, en masa. Claro. Entonces, ese tipo de casos hoy en día siguen despertando miedo. Las investigaciones son arduas, complejas, y yo creo que sí que ocurriría lo mismo que en aquel momento. ¿Por dónde os gustaría comenzar? No sé si describiendo algún caso, si empezar a señalar gente, porque aquí creo que también se debería de abrir un melón. ¿Por qué se dice que fue un hombre? ¿Y por qué no pudo ser una mujer? Bueno, había diligencias judiciales que decían que una mujer era imposible tener semejante fuerza para hacer este tipo de barbaridades, cosa que yo tampoco estaría de acuerdo. Pero ¿por qué se tilda desde un principio a un hombre y no a una mujer que quiera tener sed de venganza o directamente sed de querer asesinar? Bueno, yo principalmente creo que el hecho de que la policía centre su investigación en un hombre deviene de las declaraciones de los testigos que describen a un hombre joven, a un hombre bien vestido. Varía un poco dependiendo del día y del asesinato, las descripciones, pero en principio lo describen como un extranjero. Entonces, claro, cuando tienes varios testigos en varios de los asesinatos que se consideran canónicos, es decir, de los que se atribuyen directamente a Jack el Destripador, y todos los testigos te dicen que son hombres, o que es un hombre, en ese caso yo creo que es por lo que la policía se centra. Desde luego lo que está claro es que ropa de hombre llevaba, pero como bien dices, en esas noches londinenses, con esa niebla, esa baja luz proporcionada por esos faroles de gas, es muy posible que una mujer se hubiese vestido con ropas masculinas y si tenía cierta envergadura hubiera pasado por un hombre, ¿no? Hay varias teorías en las que efectivamente dicen, y además con nombre y apellido, que te gustará, te la contaré luego, vale. Que era una mujer. ¿Sí? Y además una mujer muy famosa y que yo creo que casi todos los que nos Sabía escuchan yo que no iba a van a encaminado. conocer. Pero personalmente yo soy más de la teoría de que fueron varios, de que no fue un solo... ¿Varios? Sí, yo no creo que fuera un solo asesino, yo creo que fueron varios, quizá 2 o 3, en un grupo, es decir, actuaban... O sea, ellos tenían ese pacto de asesinar, no sería de un modo contagio, es decir, si esto está ocurriendo, ¿por qué no aprovecharme yo de la situación? Sí, y principalmente yo llego a esa conclusión, que por supuesto puedo estar equivocado, pero llego a esa conclusión con los asesinatos del 30 de septiembre de Elizabeth Stride y de Catherine Edwards, porque hay muy poco tiempo entre un asesinato y el otro como para llegar físicamente de un lugar a otro y además cometer los asesinatos en tiempo. A mí me parece que es una de los argumentos que nos pueden llevar a pensar que no era una sola persona. Es verdad que a Elizabeth Stride tan solo le da un corte en la garganta y hay quien dice que precisamente fue porque lo vieron y entonces huyó del lugar, y que eso hizo que se enfureciera más y que el asesinato de Catherine Edwards, que fue 45 o 50 minutos más tarde, pues fuera ya, digamos, otra de las carnicerías
que digamos, más podemos enmarcar en la obra de Jack el Destripador, ¿no? Ese corte en la garganta para proporcionar una muerte rápida y que además silenciosa, porque no podían gritar. Luego una incisión en el abdomen con una visceración. Es una de las mujeres a las que coge sus propios intestinos y los coloca sobre sus hombros. A esta mujer además le faltaba el riñón izquierdo y tenía el rostro totalmente acuchillado. ¿Ese es el riñón que se envía a la policía? Ese es el riñón que se envía con la carta. El otro se supone que se se lo había comido frito. Bueno, yo ese dato una de las teorías. No lo tengo, si se lo frió o se lo coció. Lo dicen sus cartas, ¿no? Claro, pero el problema de las cartas es que hay cartas claro, sí, que incluso se piensa que han podido ser periodistas que se han autoenviado cartas para, esa exclusiva que puedan tener, para vender más periódicos y para tener una tirada mayor, ¿no? Claro, cuando se han hecho análisis grafológicos, lo cierto es que las letras no son siempre iguales y la forma de expresión tampoco es siempre igual, con lo cual sí que podemos tener la certeza de que las cartas que se conocen todas no son del asesino, salvo que adoptemos esa teoría, como digo, de que no fuera uno, sino que fueran varios. Claro, realmente cartas reconocidas por los grafólogos habría una, que es la que se subastó, que decían que es la que has dicho desde el infierno, que se supone que estaría escrita con sangre animal o de ser humano, no deja de ser sangre, que es del 15 de octubre de 1888 y fue enviado al presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel. Y bueno, esta carta es lo que dirigida a Mr. Lusk y decía: Señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer y lo preservé para vosotros. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que le saqué, si solo aguardáis un poco más. Firmado, atrapadme cuando podáis. Claro, es que principalmente yo conocía 3 cartas. Una es la de Sukiyaki, que es una postal, en realidad, la de Derbos, que es la que has leído, y la de From the Hell. Aún creo que hay otra más, pero desde luego es muy complicado. Más de 20 cartas en total. Os leeré luego otra. Se hicieron incluso copias que en aquella época se repartieron por Londres. Sí, lo que pasa es que yo a las que me refiero son a las que, digamos, más indicios podían tener de que pertenecieran a Jack, no a todas las que llegaban a los periódicos o las comisarías, porque muchas de ellas directamente se desechaban por falsas, ¿no? Entonces, claro, cuando cogemos esos datos de las cartas, vemos que algunos sí que cuadran. En el caso de Derbos, me parece que es la que reciben unos días antes, pide que se publique después de que haya cometido un asesinato y da datos de ese asesinato, pero ya no sabes si esa carta la han escrito los periodistas después y dicen que la han recibido antes, ¿no? Ahí hay un poco de controversia con el matasellos. Entonces es muy complicado el tema de la atribución de las cartas a Jack el Destripador, aunque es muy posible que efectivamente una persona que lleva a cabo este tipo de asesinatos, ya veremos luego si hay algún tipo de ritual escondido o no, o simplemente porque es un loco, porque tiene una degeneración de la capacidad cognitiva, pues veremos si estas cartas podían haber llegado a ser escritas como ese intento de reconocimiento, ¿no?, que muchas veces tienen los asesinos de darse a conocer, aunque no quieran que les pillen, pero sí a que se reconozca en medio su trabajo y se hable de él. En los patrones de comportamiento de los asesinos en serie, esta es parte de la última fase en la que necesitan efectivamente ese reconocimiento, pero incluso en muchas ocasiones, ya lo hemos contado aquí en otros programas, sí que necesitan ser pillados, ser detenidos, porque ellos sienten que no se termina su trabajo hasta que no ocurre esto. Ese reconocimiento es parte del propio proceso del asesinato. Que les frenen de alguna forma. O sea, ellos piden ser frenados muchas veces. Necesitan ser reconocidos y sentirse en calma después. Y muchos de ellos la única forma que tienen es siendo detenidos. Bueno, aquí en España hemos tenido unos cuantos de estos. Alfredo Galán, sin ir más lejos, que pronto estará en la calle, ¿no? El asesino de la Baraja.
Para ti, ¿son crímenes de venganza o de placer? Coincido con Jaime en que creo que hay crímenes diferentes dentro de todos estos. O sea, hay algunos que sí que tienen unos patrones comunes, pero hay otros que no. Ujú. Con lo cual tenemos que diferenciar lo que lleva a cada uno de estos asesinatos, ¿no? Pero a mí me gustaría evocar un poco el primer de los asesinatos canónicos, que se dice de las víctimas que sí se atribuyen con casi toda seguridad al mismo autor, y ocurrió el 31 de agosto de 1888. Os voy a leer un fragmento de una de las investigaciones que se ha hecho a posteriori, y dice: la noche del 30 de agosto de 1888 hubo tormenta en Londres. La lluvia, acompañada de truenos y relámpagos, era muy fuerte y frecuente. Aproximadamente a las 8:45 de la tarde se desató un gran incendio en los muelles. El peligro de que el fuego se extendiese por los almacenes de brandy, provocando una explosión, hizo que se enviase al lugar cuanto camión de bomberos existiese y estuviese disponible. Policías de la ciudad de Londres y de la División H de la Policía Metropolitana fueron enviados para controlar a la gran multitud de espectadores. Es decir, estamos diciendo que ese día del primer asesinato, al atardecer se desarrolla un incendio en la zona de los muelles que evita que haya presencia policial en el resto de la zona de Whitechapel. Con lo cual, estamos viendo ya que es un escenario Preparado. bueno, aprovechado cuanto menos, ¿no? Y además hay algunas teorías que dicen que precisamente este primer asesinato, que ocurre en una zona en concreta, voy a seguir, porque es en la calle Box Row, Ujú. alrededor de las 3:15 es cuando encuentran el cadáver de la primera mujer. Esa zona está muy cercana a un hospital. No sé si habéis escuchado esta teoría, pero el impulso que lleva a este primer asesino a cometer este crimen, muchas veces, y durante todas las investigaciones que han tenido lugar desde entonces, lo han relacionado con una posible reacción ante una persona que saliese muy enfadada de ese hospital. En ese hospital, sobre todo, se trataba a gente con enfermedades venéreas. Es decir, es muy probable que una persona que saliera, por ejemplo, contagiado con la sífilis, que de hecho hay muchas razones por las que podemos pensar que Jack, el destripador, tenía sífilis, pero es muy probable que saliera de allí con esa noticia y lo pagara con una de esas mujeres que según sus pensamientos podía propagar esa enfermedad que le iba a llevar a la ruina. Así que tenemos un escenario propicio en aquel 31 de agosto y además una posible motivación. Sí, a lo largo de Es una zona, todos... perdón, es que creo que eran 62 burdeles, 233 pensiones para 8.530 personas. Ponte a buscar allí. Y dice, la policía decía que era imposible saber el número de prostitutas, pero aproximadamente unas 1.200 en la zona. Claro, ponte a informar, a proteger. Es que piensa que Whitechapel en aquella época era un suburbio, además era un barrio bastante pobre que estaba habitado principalmente por judíos e inmigrantes, ¿no? Era un barrio, digamos, de los más bajos, de los que estaban sucios, con un urbanismo de muchas callejuelas, de muchos callejones oscuros. Entonces, claro, ya solamente la geografía, por así decirlo, o el urbanismo del lugar, ya era propicio a que según qué sucesos pudieran ocurrir de forma discreta o, digamos, escondida a los ojos de un curioso. Hablaba Silvia ahora de la primera de las víctimas, que fue Marianne Nichols, que efectivamente esta mujer ya fue, digamos, la primera de las canónicas. ¿Por qué?
Porque esta mujer lo que presentaba era 2 cortes en la garganta, si no recuerdo mal eran de izquierda a derecha, con lo cual seguramente tendríamos Diestra la a una, persona. exacto, tendríamos a un atacante diestro, y luego el abdomen lo tenía... Que sería por detrás, además, ¿no? Sí. El modus operandi que se le atribuye a Jack el Destripador es un ataque al cuello con cuchillo por detrás en el que secciona el cuello, y cuando la mujer ya desangrada muere es cuando procede, en el caso por ejemplo de Mary Ann Nichols, a seccionarle el abdomen en zigzag. Esto es importante porque previamente habían muerto otras mujeres degolladas o apuñaladas en Whitechapel, ¿no? Realmente era un barrio bastante violento. Lo que pasa es que el hecho de que el abdomen estuviera seccionado en zigzag ya demuestra que el asesino se paró un tiempo para hacer un corte pues que ya demostraba por lo menos cierta habilidad con el cuchillo o con el bisturí que lo hiciese. A la segunda víctima también le hizo esos 2 cortes en la garganta, y es a la primera que le abre el vientre, la viscera. Vuelve a hacer, como hemos comentado antes, no sé si es un rito para él o una marca de colocarle las tripas, los intestinos sobre los hombros, pero le extirpa el útero. Y eso es importante porque en la medicina de la época no era como puede ser a día de hoy, que prácticamente todos los niños salen del colegio conociendo el cuerpo humano por dentro, la posición de los órganos, sobre todo pues, lo que es el aparato digestivo, el aparato reproductor, bueno, pues, el aparato respiratorio, todo más o menos, todo el mundo sale del colegio sabiendo dónde están estos órganos. Pero el hecho de que afinara para extirpar el útero, que es un órgano tan vinculado con la feminidad, y que no fuera a la única, que se le hizo a varias más, pues claro, es una de las líneas que siguen para poder enlazar todos estos asesinatos con la misma persona. El último que cometió, yo no sé si tienes, Silvia, si vas a ir desbrozando alguno más o si vamos pasando. O sea, lo digo porque, claro, porque yo aquí creo... yo no sé si habría algún tipo de aliciente de excitación sexual a la hora de asesinar a estas mujeres. Es complicado meterte en la mente del criminal o de los criminales para llevar a cabo este tipo de asesinatos. Yo, como te digo, considero que hay un cierto componente ritual, si no lo es total, pero vamos en un minuto a nombrar a las 5 víctimas canónicas para que la gente también se ponga un poco en el contexto y en las fechas, ¿no? Sí. La primera fue el 31 de agosto, es la que ha descrito Silvia, Mary Ann Nichols. La segunda sería Annie Chapman, el 8 de septiembre a las 6 de la mañana. La encontraron con 2 cortes en la garganta y, como decíamos, el vientre abierto y aviscerado y el útero extirpado. Después tendríamos a las 2 víctimas que mueren el mismo día, ese 30 de septiembre, que son Elizabeth Stride, a la que solo le secciona el cuello, solo tiene un corte en la garganta, y Catherine Eddowes, que es la que ya sí que tiene un corte en la garganta, la incisión en el abdomen con evisceración, a la cual le faltaba el riñón izquierdo, tiene el cuello acuchillado, que yo he leído algún artículo de periodistas y de forenses que dicen que quizás los cortes en el rostro, en este caso, se deben al forcejeo previo, es decir, él debió ir por detrás a acuchillarla y ella empezó a revolverse y el propio cuchillo le iba seccionando y dañando la cara. Y ese es el día en el que aparece una pintada que llevará también a muchos investigadores a considerar la posibilidad de que quien está bajo la identidad de Jack el Destripador sea un judío. ¿Por qué? Porque a los pocos metros de donde encuentran a Catherine Eddowes, encuentran un trocito del delantal de ella, manchado de sangre, y una pintada en la pared que dice: «Los judíos son los hombres a los que culparán de todo». Esto está escrito en la pared y casualmente en esa zona se había llevado a cabo en un club de trabajadores una conferencia, era un centro judío, sobre socialismo y judaísmo. Entonces es otra de las teorías, que además en esta sí que se apunta a una persona, que es Pat Brown, un carnicero judío con sífilis,
que decían que, bueno, pues podía haber salido muy enfadado de esa conferencia o de esa charla, de ese mitin político, y había aprovechado pues para llevar a cabo esos 2 asesinatos. Es importante el hecho de que digamos que tiene sífilis, porque la sífilis, una de las cosas que hace en sus estados más avanzados es que deteriora el sentido cognitivo, es decir, vuelve locas a las personas, las vuelve agresivas, y de hecho la propia mujer de Brown sí que decía que el negocio le había ido mal, que además había estado en la cárcel por robar anteriormente carne, que era una persona muy violenta, que habían tenido muchos problemas, con lo cual daba ya quizás un prototipo, ¿no? un perfil de lo que podía ser perfectamente un asesino como Jack el Destripador. Si mal no recuerdo, Silvia, la sífilis tiene 3 estadios, 3 momentos álgidos, hasta que al final el último, la terciaria, sería el momento de la muerte. Claro, lo que pasa que esas 3 fases hablamos desde un punto de vista médico. Y aquí estaríamos hablando las alteraciones en la capacidad cognitiva desde un punto de vista más psicológico, ¿no? Entonces esto estaría aún entre la primera y la segunda fase de las que hablas. Pero además me parece curioso esto del carnicero, porque creo que es uno de los pocos de la lista de sospechosos que tuvo un testigo que le defendía, a pesar de que luego comprobaron que podía ser un testigo de uno de los crímenes. ¿Por qué ocurrió esto? Es decir, había un compañero de este carnicero judío, que también era carnicero, pero de una carnicería así de enfrente o de una calle al lado, que le tenía completamente amenazado. Y además fue testigo de ese crimen. Entonces, ¿qué ocurrió? Que para protegerse, lo primero que dijo fue: no ha sido... Pat Brown. Sí, ¿cómo? Pat Brown. Pat Brown. No ha sido él, cuando aún siquiera estaba en las listas de sospechosos de la policía. Pero él ya se aventuró a decir: no ha sido mi compañero. Pero la verdad es que cumple con muchas de los puntos del perfil que hicieron en su día los criminólogos, que entonces aún no existía esa figura, ¿no? Pero bueno, podría ser, ¿no? Un hombre que era fuerte, que podía tener alguna enfermedad que le hiciera estar enfadado, o que además no tuviera sus capacidades cognitivas plenas, que además supiera, ¿no?, de dónde podían estar los órganos, cómo cortar, qué elementos utilizar, qué cuchillos, cómo... Y sobre todo que no despertaría sospechas con la sangre. Claro, es una de las cosas que decía su mujer, que él, aunque no estuviera trabajando, siempre llevaba cuchillos y que siempre iba manchado de sangre, ¿no? Parece lógico que un carnicero, y más en aquella época, pudiera ir manchado de sangre por la calle sin despertar ninguna sospecha. Nos habíamos quedado en esta, que es Cather Eastwood, y ahora nos queda la última, que es Mary Jane Kelly, que muere el 9 de noviembre en su habitación. Pero Mary Jane Kelly es un poco diferente a las demás, porque estamos hablando de una mujer que también ejercía la prostitución, pero digamos de un nivel más alto. No era como las otras 4, que eran pues más mayores, sino que era más joven. Es verdad que tenía un hijo, pero pues vestía mejor, tenía, digamos, un estatus más alto. Y además hay que tener en cuenta que la puerta estaba, dicen, cerrada por dentro, y que además no estaba forzada. Con lo cual sí que parece ser que a Mary Jane Kelly o bien la mató un cliente o bien la mató alguien que era conocido. Con esta mujer lo cierto es que de lo que podemos hablar directamente es de casquería. O sea, el destrozo que hicieron con ese cuerpo a nivel de visceración, el corazón, por cierto, no se halló, y de cómo había situado los diferentes órganos que le había ido extirpando. Bueno, la verdad es que fue brutal, ¿no? Y luego hay un dato que es bastante desconocido, pero que yo ya he encontrado en 2 fuentes de las que me fío, y es que a esta mujer le pusieron una manta por encima mientras la descuartizaban. Y es importante, ¿por qué? Porque eso es lo típico que haría un médico.
Es decir, cuando a ti te llevan a operarte a un quirófano, te operan con una especie de sábana por encima, con un agujero donde la zona donde van a actuar, ¿no? En la zona en la que van a intervenir. Y entonces esto es una cosa muy parecida que quizás demuestra que en ese momento esa persona no quería mancharse de sangre. Porque ya te digo, hay fotos en internet, si lo quieren buscar quien nos escuchan que La las autopsia, busquen, ¿no? pero o sea, son horrorosas. O sea, las fotos son, como dice la carta, ¿no? From the hell, directamente desde el infierno, lo que hicieron con esa mujer. Sí que ocurre en muchos casos de asesinato que tapan la cara de la víctima precisamente porque la conocen, Cierto. para no enfrentarse a eso, ¿no? A esta persona a la que le están haciendo eso y que realmente les crea un sentimiento de culpa o incluso de cariño. Podría ser también. Luego tenemos otras 4 víctimas, vale, que son las que entraron en el expediente policial, pero que no se consideran canónicas. las apócrifas. Sí, las que se tienen en cuenta porque puede que sí, pero no estamos seguros, Sí. ¿no? Vamos, que no la reclamó nadie. No es que no las reclamara, sino... En cuanto a carta, decir yo he sido... exacto, sí, claro. sí, no hubo, desde luego no hubo un reclamo del asesinato como tal. La primera fue Rose Millett, que murió el 20 de diciembre estrangulada, y precisamente por el hecho de que muriera estrangulada y que no hubiese ninguna otra que, digamos, ese modus operandi para acabar con su vida se asemejara a este asesinato, pues digamos que se descartó un poco. La siguiente fue Alice Mackenzie, el 17 de julio de 1989, es decir, casi un año después del primer asesinato, con una forma muy similar en cuanto al asesinato, pero dijeron que seguramente sería un imitador. Luego, el 10 de septiembre del 89, hubo también una mujer a la que encontraron decapitada y mutilada debajo de un arco ferroviario de estos trenes que pasaban por mitad de Londres, que nunca se pudo identificar. Y por último, Francis Colt, el 13 de febrero de 1991, que sí que tenía el típico corte en el cuello y esas heridas en el bajo vientre, como si hubiera comenzado a hacer ese trabajo que a Jack el Destripador le gustaba, de la evisceración y la extirpación de alguno de los órganos. Pues habiendo conocido ya esas 5 y posibles 9 víctimas, si os parece, trazamos perfiles criminales y nos jugamos un poquito al Cluedo. A ver quién aparece por aquí de posibles asesinos. Vamos a ver. La lista parece innumerable, se marca hasta la familia real, se marcan descendientes, se marcan médicos, carniceros, diferentes personalidades de la época, ritos. Vamos, que la lista sería interminable y además a día de hoy siguen apareciendo nombres de personas. No, pero es que además muchos de ellos llegaron a estar detenidos y tuvieron que ser liberados cuando descubrieron que tenían coartadas. Quizá para mí el más interesante de todos es Aaron Kominski, porque es este inmigrante, un judío polaco que vivía allí en Whitechapel y que además pues tenía un odio visceral contra las mujeres, que había sido ingresado fue posteriormente a los asesinatos ingresado en el hospital psiquiátrico y claro, decían que el médico que lo trataba, que se llamaba el Dr. Houchin, decía que él estaba dirigido, es decir, que sus instintos, sus movimientos, sus acciones estaban dirigidas. Porque a mí me parece quizás el que es más interesante, pues por una razón, porque en el año 2007 un escritor, Russell Edwards, que está obsesionado por el caso, y luego hablaremos un poquito de un libro que tiene él, afirmaba pues que había comprado un chaleco que había pertenecido a Catherine Edwards. Recordemos que es la mujer que asesina a Jack el Destripador el 1 del 30 de septiembre y que luego pinta el mensaje, y que pues había localizado a través de una búsqueda que realizó él a
a descendientes de este Aaron Kosminski Sí. y les había hecho la prueba del ADN saliendo un 99% en el primer análisis y un 100% de compatibilidad entre estas sangres. Claro, lo que pasa es que ya sabemos que las pruebas de ADN, pues bueno, pues en fin, hay que cogerlas con pinzas porque... Bueno, y la trazabilidad de esas pruebas, Es Bueno, la donde pudo estar, contaminación, claro, todo. Claro, ese chaleco. porque después de 130, 140 años, a saber si este chaleco se lo había puesto este señor por otra cosa o si este chaleco realmente perteneció a la víctima Y esta investigación se hizo hace poco, ¿no? en el 2007. Ajá. Sí. Pues habría alguna partida presupuestaria para gastar. Pues posiblemente, pero bueno, claro, pero gastar Además, la el... investigación tardó varios años. Creo que hasta el 2014 no consiguieron. Sí, en el 14 sale la noticia, demostrar. pero en el 7 es cuando compra el chaleco. A mí me parece que es bastante interesante. Luego tenemos diferentes teorías, y claro, según la teoría que Bueno, hay quien barajemos- habla que incluso puede ser ritos de la masonería por la colocación de los intestinos en el hombro en concreto, creo que era el hombro izquierdo, y diferentes guiños que hay. O sea, que es que hay la cúpula y el círculo es inmenso. También le podemos Claro. encontrar significados vikingos, Jaime. Oh, sí, vikingos, no sé yo. Yo creo que sí. Se parece, ¿no? A la- Pues mira, lo de los vikingos no lo había escuchado nunca. Igual era, pues, Y además tierra cercana. he leído antes de venir una noticia que luego os contaré si queda un poco de tiempo porque no tiene nada que ver con esto, sobre unos vikingos y Londres. La cuestión Bueno, se puede asemejar. es que dependiendo de la teoría que utilicemos, pues tendremos diferentes posibles candidatos a ser Jack el Destripador. Hemos hablado antes de esta teoría del carnicero, de este judío que, bueno, pues que pudo ser Pat Brown, pero no lo sé. Pero a mí la que más me gusta, aunque es verdad que es, bueno, pues se sostiene por algunos puntos, pero por otros quizás hace un poco de aguas, es la teoría de que todos estos crímenes fueron un ritual. Esto nos lo cuenta Ivor Edwards en Jack el Destripador, Rituales de Magia Negra. Es un libro que, para el que le guste este tema, yo creo, aunque es complicado de encontrar, es bastante interesante. Y él se centra pues, en una organización de magos, lo podríamos llamar, o una sociedad ocultista que se llamaba Golden Dawn, de allí de Londres, porque tenemos que pensar que en 1888, cuando se producen estos asesinatos, es la época del esoterismo en Londres, finales del siglo XIX, un esoterismo brutal en el que, entre otras, quien lo promocionaba era Madame Blavatsky, que concretamente estaba en Londres en aquella época. De hecho, es el año en el que publica ese famoso libro de Isis sin velo, en el que habla de cosas tan interesantes, ¿no? Qué curioso que a Madame Blavatsky, ¿sabes cómo la apodaban? ¿Cuál era su mote? ¿No? Jack. Jack. Curioso. Entonces, claro, hay quien, como Aleister Crowley, por ejemplo, que en alguno de esos libros... siempre aparece, ¿eh? Crowley. Sí, deja caer, ¿no? Que dice, bueno, Jack el Destripador, que todos sabemos que era Madame Blavatsky o alguien que él mataba, digamos, por orden o en nombre de Madame Blavatsky. De esta organización esotérica que hablábamos, de Golden Dawn, que podía estar, en la que Madame Blavatsky podía tener algo que ver, se cree que pudo ser el doctor Doston quien fuese Jack el Destripador, ¿no? Por sus conocimientos de medicina, pero es que además fíjate qué casualidad, ¿no? Cómo se van mezclando algunas historias que son increíbles. Este doctor Doston... ¿Este era el médico de la reina? No. Vale. Pero que yo sepa, no. Pero este Dr. Doston es el que utilizó luego Arthur Conan Doyle como modelo para Watson, el compañero de Sherlock Holmes, ¿no? Pero sin embargo Arthur Conan Doyle él tenía su propia teoría y decía que Jack el Destripador era una mujer, quizá pensando en Madame Blavatsky. ¿Cuál es la historia? Que a este Dr. Doston, en esa sociedad secreta, en esa sociedad esotérica, Golden Dawn, se le apodaba Roslin. Y qué casualidad, que Roslin matase en Chapel. Obviamente la asociación con la capilla de Roslin en Escocia y toda la asociación con los templarios y con toda la simbología esotérica que contiene esa capilla, que es inaudita, es inevitable. Además, el Dr. Doston fue acusado
de asesinar precisamente a un investigador de la Sociedad Teosófica que investigaba a Blavatsky como farsante, ¿no? Decía que Madame Blavatsky pues, que era toda mentira, que ni había tenido contacto con los iniciados, ni había llevado a cabo esos viajes astrales al Tíbet para ver Agartha o Shambhala, y entonces parece ser que este Dr. Doston lo mató. Con lo cual tenemos de repente en una teoría que esos asesinatos se cometen en la época en que Madame Blavatsky está. Se asocia con un doctor que tiene esos conocimientos médicos que podían llevar a cabo, o sea, que podían, digamos, facilitar esos evisceramientos, porque hay que decir que no eran evisceramientos toscos o brutos, por así decirlo, sino que eran evisceramientos, eran aperturas de la cavidad torácica y del vientre, pues con cierta maña y una habilidad y un conocimiento, que esto lo dijeron en su día los forenses y los médicos que pudieron ver los cuerpos. Y tenemos todo eso, hay una corriente muy importante que cuenta Ivor Edwards en su libro sobre el posicionamiento de los cuerpos, de cómo estaban posicionados llevando a cabo, digamos, la representación de la constelación de Piscis, y cómo podía ser precisamente esa colocación de los cuerpos en un barrio llamado Whitechapel, el modus operandi, o sea, el modus no, el objetivo, ¿no? de ese ritual, en el que luego ya él empieza a mezclar teorías pues ya más satánicas y más de conjuros, que yo ahí ya no voy a entrar, ¿no? Me va a quedar en lo físico de momento. Pues fíjate, el médico era William Gall, que es el médico de la reina Victoria, y uno de los principales sospechosos también. Pero por algún tipo de prueba o necesidad de tener que experimentar y matar. ¿Tú, Silvia, tienes algún candidato predilecto? Bueno, hablando de la reina, también su nieto fue uno de los... La familia real estaba... Siempre está... En Reino Unido siempre está un poco pringada. Bueno, tiene La familia sentido, real, ¿no? En general, ¿no? Tiene que sentido ocurre que algo. fuera alguien de ese entorno y que precisamente por eso nunca se le atrapase, porque tenía fácil escapar, tenía fácil untar a los policías, tenía muy fácil que le ayudasen, ¿no? A mantener su anonimato y a que le dejasen hacer estas limpias que pensaban ellos, ¿sabes? De la ciudad. El ir quitándose a las malas gentes como un juego para el duque de Clarence y Avondale, que fue el príncipe Alberto Víctor, el Ojo, nieto de la reina. que era el tercero en la línea de sucesión, o sea que no tenía posibilidades. No era un cualquiera, o sea, era el nieto de la reina, pero el nieto de la reina, pero en la línea de sucesión directa. Y el hecho de que la Casa Real británica, yo personalmente creo que como mucho, y si llevamos o cogemos la teoría del ritual y que fueron varios, pues que algún miembro de la Casa Real, no necesariamente el nieto de la reina, estuviera metido en el ajo, por así decirlo. Se sostienen que decían que cerca de los asesinatos y esas horas se habían visto coches con el escudo de la Casa Británica. Hombre, pero eso sería ya muy cantoso. Claro, pero bueno, vete tú a saber, ¿no? Bueno, esto es como el que iba a cazar al monte. Claro, yo personalmente la teoría de la familia real la veo bastante complicada, pero ya te digo, ¿cuántas veces hemos descubierto que personajes históricos eran auténticos sádicos y que hasta después de su muerte y la publicación de sus memorias por alguno de sus detractores no lo hemos conocido? Hasta un pintor, estaba por aquí. Sí, Walter Sittker, que estaba metido en todo, y hay algunos que dicen que era esta persona. Yo la teoría de... Pero hay testigos que hablan de un acento extraño. Sí. Y claro, aquí ya debería de ser un tanto forastero. Claro, pero es que tú piensas... Bueno, hay acentos también... Que Whitechapel era, como hemos dicho al principio, era un barrio en el que vivían los judíos y los inmigrantes, o sea, judíos e inmigrantes principalmente, con lo cual un acento extranjero tampoco te creas que era algo
algo extraño de ver o algo raro de encontrar en aquel barrio. Claro, podríamos seguir. Yo tengo un montón de sospechosos. Hay un dato muy interesante de los que podemos hablar. que pero... es en la carta, Jaime, cuando él dice que medio riñón se lo envía y otro medio se lo come frito, por lo cual estaríamos ante un caso también de canibalismo. Hay algo que me parece que se nos está pasando por alto con el tema de las cartas y con el tema del graffiti, la pintada. Y es que esta persona sabía escribir, aunque tenía algunas faltas, obvio. Muy interesante, porque el analfabetismo en aquella época superaba más del 90 y pico %. Bueno, teniendo en cuenta que fuera la misma persona la que escribiera las cartas, la pintada y el asesinato, ¿no? Pero sí que parece que tiene en común varias cosas, por lo menos los 5 asesinatos canónicos de los que hablamos. Uno es que aprovechaba muy bien el control de la situación, es decir, sabía perfectamente elegir cada uno de los escenarios y eran prácticamente todos muy parecidos, excepto uno de ellos que ocurre en una casa, el resto ocurren casi todos en la calle, a oscuras, tarde. Las coge por detrás, a todas les hace algo o las raja o les quita el útero en la parte abdominal, es decir, sí que tiene un significado con el tema por lo menos de la maternidad o de las relaciones sexuales. Y además elige a sus víctimas porque son todas prostitutas y más o menos de la misma edad, excepto otra vez la que matan dentro de su propia casa, que es Mary Jane Kelly, ¿verdad? Si no me equivoco. Mary Jane Kelly es la que muere en su cama. Todas tienen alrededor de los 45 años, entre 40 y 47, menos Mary Jane Kelly, que tiene 24. Es decir, de los 5 asesinatos, hay uno que, a pesar de que sí que le hace barbaridades que podemos identificar en el resto de asesinatos, pero no cumple otros patrones como del perfil de la víctima ni del escenario. Entonces, ¿tú crees que son diferentes asesinos? ¿O que hay imitadores? Pues es que verás, he leído una fantástica teoría en este libro. ¿Cuál es? Jack el Destripador, el mito equivocado, una investigación que saca a la luz una realidad perturbadora. Es de Juan Carlos Boiza. ¿Y qué editorial? Oberon. Ah, buenos amigos. Que me parece fascinante esta teoría. Y es que la propia Mary Jane Kelly era Jack el Destripador. E hizo como que se mataba a sí misma. O sea, él analiza esta teoría y le dedica numerosos capítulos con muchísima información que de verdad te hace pensar que puede ser Mary Jane Kelly y que se destroza la cara a sí misma, bueno, una chica que cogió parecida a sí misma para que no fuera reconocible y poder escapar. Pero hay muchos detalles que me parecen alucinantes y que a posteriori han sido analizados. Por ejemplo, ¿podría ser una mujer? Bueno, pues es que la fuerza... No, pues es que han analizado que la presión que habría que ejercer sobre la tráquea, en el caso de Mary Jane Kelly, por ejemplo, solamente era de 5 kilos. Que también depende del arma que se utilice. No, en ese caso era ahogamiento. Vale. Sí, en el aplastamiento de la tráquea. Hay muchos datos por los que yo veo muy probable esta teoría y de verdad que os invito a que lo leáis. O sea, ella se desfigura el rostro para poder huir. Claro, es que primero, la habitación estaba cerrada por dentro, pero luego decían que no, que es que se podía salir por la ventana. Había testigos que decían que la habían visto a Mary Jane Kelly a las 8 de la mañana. Y además que había estado vomitando porque estaba borracha. Sí, cuando se supone con 2 hombres la vieron. Que Mary Jane Kelly murió de madrugada, muchas horas antes de que la vieran. Y además, esa persona que dicen que la vieron vomitando borracha,
si estaba vomitando a esas horas y vamos a suponer que en realidad murió más tarde, bueno, pues es que el cadáver, cuando lo analizaron en la autopsia, tenía dentro, estaba haciendo la digestión desde hacía 3 horas. O sea, era imposible que si la habían visto vomitando a las 8 de la mañana, y sabemos que más allá de las 10 no murió, era imposible porque fue cuando descubrieron el cadáver, tuviera alimento dentro desde hacía 3 o 4 horas. O sea, que es que era otra persona. Pero esto se averiguaría después en el tiempo, porque si no la policía Scotland Yard, no entiendo que una cosa de esta se les pase por alto. Porque nunca se les ocurrió que pudiera ser Una una mujer. mujer. O sea, realmente la teoría dice que la quinta muerta entonces no es Mary Jane. O sea, no No es es Mary Jane Kelly. no es Mary Jane O sea, Kelly. alguien que se asemeje a ella físicamente, el rostro, y desfigurarlo. Más que nada porque a ese cadáver le faltaba el corazón, con lo cual Mary Jane Kelly no puede... O sea, si seguimos esta tiene teoría 2 corazones. de que el asesino es Mary Jane Kelly, obviamente ese cadáver no es de ella. Ujú. Entonces lo desfiguró para fingir su propia Exacto. muerte. Esto es lo que cuenta esta teoría de este grandísimo libro de Juan Carlos Oye, Boiza. De verdad que La verdad es que No la conocía, ¿eh? es curioso. No la conocía. yo esa no teoría. estoy sabiendo explicar cómo se debe esta teoría. Bueno, para porque eso están es que estos libros, para comprarlos y... Es alucinante y y a mí devorarlos, me ha mejor dejado dicho. pensando mucho. Y también es que hay más cosas. Esto no lo cuenta él en el libro, pero sí que es cierto que en aquella época en Whitechapel había otro negocio que estaba mucho más extendido, incluso que el de la prostitución entre las mujeres. Y de esto no se suele hablar a menudo. Y es que existía un grupo organizado de venta de ropa robada. Es que había todo un imperio. Y de hecho estaba regentado por un grupo de mujeres que se llamaban las 40 Elephants, que era un grupo con el que no te querías cruzar por la calle. Eran las típicas matonas que tenían acobardado a todo el barrio. Y de hecho, Mary Jane Kelly pertenecía muy probablemente a este grupo de las 40 Elephants, porque ella se dedicaba, aparte de la prostitución de vez en cuando, se dedicaba en realidad a la venta de ropa ilegal usada. Me encanta. Con lo cual, es que para mí, de verdad, a mí me cuadra muchísimo que pudiera ser esta posibilidad. Es que además es la época en la que comienzan los gangs, ¿no? Estos agrupamientos de criminales, de los que luego saldrá la palabra gángster, que todos conocemos, pues más identificada quizás al mafioso, ¿no? Pero de ahí fue la época en la que empezaban esos gangs a actuar en los barrios obreros sobre todo, y que luego además pues hemos podido ver reflejados pues, unos 30 años, 40 después de estos sucesos en series como Peaky Blinders, que es brutal, ¿no? Que es a mí me parece que es una serie genial, y que además yo creo que aunque sea unos años después, porque se sitúa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nos puede hacer un poco la idea de cómo era esa Inglaterra de finales del XIX, principios del siglo XX. Pero bueno, yo te quería contar una cosa, Nacho, antes de irnos, que es otra profesión, por así decirlo, otro negocio que se hacía en aquella época, que era el de los resurreccionistas. ¿Sabes lo que son los resurreccionistas? Estos son como los adamitas. Bueno, está, en fin. La verdad es que, mira, ahí en Gran Bretaña... A ponerte música en condiciones. Ahí en Gran Bretaña la disección de los cadáveres estaba prohibida. Eso quiere decir la tradición de No. Estaba prohibida pues, desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que no había cuerpos para que los médicos pudieran estudiar. ¿Quiénes eran estos resurreccionistas? Estos resurreccionistas eran unos grupos de personas que a lo que se dedicaban era a esperar cerca de los cementerios a que cuando una persona fuera enterrada, corriendo, cuando el cadáver, y que se me entienda bien, todavía estaba fresco, robarlo y venderlo. Se sabe que se vendía normalmente por unos, no sé si eran 6 chelines, creo que era ese el precio. O sea que tampoco es que fuera demasiado caro. ¿Quién lo compraba? Principalmente lo compraban médicos y estudiantes de medicina. ¿Para qué? Para tener un modelo
en el que poder estudiar el cuerpo humano. ¿Por qué hacían esto? Pues principalmente por el dinero, porque era bastante lucrativo y porque la profanación de una tumba era un delito menor. Estaba castigado tan solo con una multa y por lo tanto, bueno, pues si te ponían una multa, pues la pagabas. Y además había cierta vista gorda de las autoridades porque sabían que era algo que era necesario. De hecho, aunque es verdad que se generalizó más a principios del siglo XVIII, hasta bien entrado en el siglo XIX se siguió practicando, ¿no? De hecho, el cirujano Ashley Cooper declara en una comisión parlamentaria en 1828 que el precio de un cuerpo estaba entre las 8 guineas, que eran como los 5 chelines, o sea que me he equivocado antes yo del precio, o sea, 8 guineas, que era bastante caro. ¿Qué pasa? Que dependía mucho, esto es como la oferta y la demanda, dependía mucho de si había una buena oferta de cuerpos, es decir, había muerto mucha gente en esa temporada y por lo tanto no había escasez, y luego pues dependía también, por ejemplo, si eran hombres, era más caro porque a los médicos les gustaba estudiar la musculatura y la musculatura del hombre suele ser más prominente. También era más caro si ese cuerpo tenía deformidades. En aquella época les encantaban las deformidades para estudiarlas. Y hay un caso, que es el cadáver de Charles Byle, el gigante irlandés, que fue adquirido por John Hunter y que alcanzó las 500 libras. O sea, es decir, la subasta del cadáver realmente. Efectivamente. Tanto es así que muchas veces, directamente salía la comitiva funeraria del cementerio y ya estaban ahí poco menos que esperando en la puerta con picos y palas, supongo que un poco escondidos, ¿no? Para robar el cadáver. ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer? Pues lo que hicieron fue montar unos mortsafes, que se llamaban, que era como cuerpos o muertos seguros, ¿no? Que lo que hacían era una especie de jaula en el lugar del enterramiento, como si lo blindaran, por así decirlo, para que no lo pudieran robar. De todas formas, como fue algo tan común, como digo, sobre todo a finales del 18, principios del 19, pues la gente de hecho hasta se quedaba en los cementerios para evitar que los robaran. Y por supuesto los ricos, pues bueno, pues ya se inventaron, que esto sería también una cuestión de estudio, los ataúdes triples de hierro, en criptas privadas con candados, con puertas, bueno, unas historias como si estuvieran enterrando una momia egipcio. Bueno, pues de esto podríamos hablar bastante, de los casos que había, pero lo cierto es que al final se produce en 1832, se aprueba el Acta de Anatomía, que no ilegalizaba el robo de cuerpos, porque no parecía ser necesario, pero ¿qué es lo que hizo? Que permitía a los anatomistas que utilizaran los cuerpos de los fallecidos en los asilos de los pobres, ¿no? De los indigentes. O sea, lo típico que dicen, no, este cuerpo ha sido donado a la ciencia, ¿no? Viene de allí. Y por lo tanto, pues claro, el negocio acabó porque en los asilos para pobres pues moría mucha gente y entonces la disponibilidad de cadáveres para el estudio pues era algo ya, digamos, accesible a todo el mundo sin necesidad de pagar nada. Mira, me estás diciendo una cosa muy interesante, porque los grandes estudios anatómicos y procesos de conservación, todos los estudios de conservación cadavérica, musculares, hasta bien entrado el siglo XX, Pedro Alas-Sarriá fue el clásico, el más importante que hubo en este aspecto con la plastinación. Lo que se hacía es con los cadáveres de los vagabundos, los que no tenían familia, los que nadie reclamaba ese cuerpo, eran cadáveres que se prestaban a la ciencia para cualquier tipo de estudio. Y sobre todo esa forma de desmembrarles. Pero claro, esto también es muy importante para poder progresar en el ámbito médico, en el ámbito de la anatomía. El poder hacer la plastinación, que se hizo ya más adelante, todos esos procesos donde... pues, ¿quién no recuerda, no? Cualquier imagen de esos cuerpos que parece que están corriendo y son solamente músculos, que son los nervios, que son todas las nervaduras, las venas, las arterias, o las conservaciones cadavéricas de cabezas en frascos, o directamente casi como
amojamadas por medio de diferentes productos que utilizaban. Pero, claro, estamos en una época donde, sin duda, bueno, hay que recordar esos grandes anfiteatros de las universidades médicas, donde aparecían las salas de disección, donde estaba esa mesa en el lado más, en la zona más profunda, con esos graderíos tan prominentes que dan casi como vértigo. Y hay que imaginar el valor que tendrían esos cuerpos para que se juntasen 8 o 10 anatomistas a diseccionar delante, ya no era de los alumnos, sino de diferentes profesores de universidades que llegaban y de hospitales para ver cómo era una disección, para ver cómo era un cuerpo desde 15-20 metros de altura, que tenías que hacerte idea de lo que estaban haciendo esas personas. E incluso es ese auge también de la frenología, donde aparecen todos esos experimentos que va a haber con el cuerpo humano. Y al lado de los anatómicos forenses, de los institutos, habitualmente había los sacamantecas, que tenemos un programa pendiente aquí, Silvia y yo, de los sacamantecas, pero realmente compraban estos cadáveres para sacar la manteca, la grasa humana. Ese unto, en los sacauntos, lo que hacían luego es abrir la piel. Se buscaba siempre que tuviese una temperatura que no fuese muy fría, porque premiaba más esa grasa humana. Luego empezaron allí los grandes asesinos en serie españoles tremendos, ¿no? Pero esa grasa se extirpaba del cuerpo y se dejaban diferentes botes que luego se vendía como producto farmacológico, no solamente para crear jabones, para crear productos cosméticos, sino también como medicina. Y se pagó muy caro lo que era la manteca humana. Y estaban, bueno, una localidad cercana a Belchite. Belchite tenía su instituto médico y al lado justo enfrente estaba el sacamantecas de aquella localidad. Y era una cosa muy común, aunque parezca detestable, pero bueno, los productos cosméticos han tenido una evolución, ¿no? Y se han utilizado hasta polvo de hueso se ha utilizado en muchos casos. O sea que realmente... Y había algo muy interesante, que un día lo estuvimos viendo, que son como las Venus destripadas. ¿Te acuerdas que son esos muñecos estatuas de cera? Los pintores ya dicen que lo más difícil para pintar es un cuerpo muerto. Yerto, ¿no? Por la musculatura, por la flacidez de los músculos. Pero hay unas estatuas, esculturas en cera maravillosas, hiperrealistas de la época, que estaba el cuerpo desnudo, que sería un poco casi como la maja desnuda de Goya, y luego ese mismo cuerpo se abría la propia cera y se hacían todos los órganos por dentro. Para ello se basaban en un modelo real. Entonces el cuerpo luego autopsiado. Y es muy interesante, ¿no? Todo esto que cuentas. Estamos en una época también, no se dice en ningún documento, pero en toda Europa se solía hacer así cuando no se reconocía algún cadáver. Aquí tienes que tardarían en reconocer estos cadáveres. Los anatómicos forenses constaban de una reja delantera. Aquí en Zaragoza lo tienes con una reja delantera. Estas rejas se utilizaban, donde la última vez que se hizo en Zaragoza fue en la Puerta del Carmen, que estaba el último instituto que se hacía estas prácticas. Se colocaban los cuerpos en mesas habitualmente a 45 grados de desnivel, porque el cuerpo no resbala y no se cae. Un vivo sí que se caería, pero un muerto no se cae. Y ahí aparecían los que estaban sin identificar 48 horas, ahorcados, putrefactos, descuartizados. Y había cantidad y cantidad de personas que todos los días se acercaban incluso con sus hijos como si fuese una atracción turística. A ver si veían algún conocido. Sobre todo por el morbo que generaban esas escenas. Y se habla muchísimo el morbo de los putrefactos, porque también van teniendo pequeños como espasmos por el movimiento propio de los líquidos, de los gusanos, de todo. Y dantesco el olor. Aquí en Zaragoza lo tuvieron que quitar por el olor que emanaba este sitio. Pero la forma de identificar los cadáveres era dejarlos 48 horas, que la gente pasase, lo conocía o no lo conocía, si lo conocía, pase usted aquí dentro y díganos quién es, y si no directamente se iban a los fosales de extramuros. Así que las prácticas de ver los cadáveres, y también se quedaban prácticamente desnudos, y acudían también muchos médicos, sobre todo para ver el proceso de la muerte, que es muy interesante el proceso de la muerte. El que no podía estar in situ trabajando allí, pues la forma de verlos era por medio de enrejados, te podías pegar horas y seguro que llegabas a conclusiones. Claro, cierto es que no es lo mismo abrirlo que poder ver los órganos, desviscerar, poder ver las musculaturas, pero son momentos que no son muy, muy antiguos en el tiempo, que no estamos en época neolítica. No, y hombre, para tranquilizar un poco a la gente,
Hay que pensar que ahora se cuentan con medios como son las cámaras frigoríficas, donde permanecen estas personas que no se han podido identificar o que no se ha reclamado su cuerpo hasta que los Hay entierran. procesos judiciales que se alargan mucho tiempo. Unas garantías diferentes. Y yo, si no recuerdo mal... Hay un banco de genética también para estos casos. Y los cuerpos que se donan a la ciencia, la familia lo puede decir si este cuerpo quiere ser donado a la ciencia. Y a día de hoy, bueno, la verdad es que el procedimiento es exquisito. Silvia también conoce cómo es el procedimiento de donación de cuerpo a la ciencia. Y ahora mismo en las ciudades, ya antes sí que iban a una fosa común, ahora no. Ahora tienen un panteón donde allí van los cuerpos, se incineran y luego con su pequeñita lápida recordando que ese cuerpo pues, fue donado y sirvió seguramente para cientos de estudiantes y, ¿por qué no?, para hallar cualquier tipo de solución. De hecho, si no recuerdo mal, me contó un amigo mío que estudió medicina que cada curso, por así decirlo, o a cada curso o clase se le asignaba un cadáver con el que estudiaban anatomía durante toda la carrera, porque iban estudiando diferentes partes. Ahora ha cambiado. Y que luego ya ese cadáver, pues efectivamente ya se incineraba. Ahora suelen estar unos 2 meses como mucho. Un cadáver se deja por grupos, no sé, 8 o 10 personas. Lo que sí que se hace, y no pasa nada por contarlo, pues si son de otorrinolaringología, pues estudian con una cabeza decapitada. La forma de estudiar, se tapan los ojos y de esa forma pues estudias la nariz, estudias la boca. ¿Que quieren estudiar diferentes órganos? Pues se diseccionan y exacto, se estudian. Exacto. Entonces es una forma de... Oye, ha salido una música muy circense por aquí. Es muy interesante todo esto que estamos hablando sobre la donación y la medicina, la ciencia alrededor de la muerte. Pero claro, en el caso que nos ocupa de Jack, ¿qué intención tendría una persona si quiere preservar ese cuerpo? ¿O es que robaba esos órganos que le interesaban? No en todos los casos. No, desde luego, sobre todo en los que no le daba tiempo, no lo podía hacer. La cuestión es, ¿era intencionado el robo de esos órganos para estudiarlos, para comérselos, ¿no? Esa teoría que hay de canibalismo, o directamente eran parte de ese ritual del que antes os comentaba, que además se posicionaron los cuerpos formando una constelación, la de Piscis? Claro, pero es que estudiar muy lo que siempre ha premiado el estudio es el cerebro. Y el cerebro en este caso, el cerebro lleva bastante tiempo y es una práctica que no se puede hacer de esta forma. Y sin embargo luego... ¿Por qué no se decapita a la víctima? Claro, a Marianne Kelly, por ejemplo, directamente, o sea, más allá de que falte el corazón, la destroza. Pero es que además decapitar lo que haces es que no se identifique a la persona. La destroza de una forma muy diferente a las demás. Yo creo que tuvo más tiempo y se sentía más en mayor intimidad al estar en una habitación y no estar en plena calle. O quizá no era la misma persona y no carecía de los mismos conocimientos que los otros. Porque es verdad que a la hora de sacar los órganos, los destrozó por en medio. No los sacó limpios y luego los destrozó, sino que fue todo una cosa explosiva, ¿no? Hay otra teoría también relacionada con el ritual que también lo relaciona con las mujeres, y es que posiblemente la persona que hiciera todos estos asesinatos tuviera algún trauma con la maternidad. Que fuera alguna mujer que, hablando de esas sacamantecas, no de los lugares, sino de esos personajes históricos, ¿no? del crimen, que necesitara a modo de ritual los úteros o cualquier órgano de otra mujer para poder conseguir quedarse embarazada o incluso la juventud eterna. Hay varias teorías que hablan sobre esto y que podría ser también. Yo la última teoría ya que he escuchado, lo que pasa es que sobre esta no he leído mucho, no he encontrado muchas fuentes, pero sí que se la he escuchado a estudiosos del tema simplemente comentar que existe, ¿no? En conferencias y tal. Y es la teoría especulativa. Y esta es la teoría de que eran asesinatos por encargo, no solo estos 5 y canónicos y estos 4 del expediente, sino muchos de los que se producían, para
que Whitechapel fuese un lugar al que nadie quisiese ir a vivir, bajasen mucho los precios la población de... también. ¿Eh? La población, que bajase la No, población. que bajasen los precios de las casas. Por eso era especulativo. Porque nadie quería estar allí. Que nadie quisiera estar en un barrio tan peligroso y entonces entrar y comprar bloques enteros, ¿no? Claro, pero entonces habría que Eso levantar un además- barrio entero en una además- decadencia absoluta. Bueno, pero es que Whitechapel era eso, ¿eh? Es que Whitechapel Zona portuaria, era, ¿no? era un auténtico infierno en el que las prostitutas posiblemente eran las más decentes de las personas que que habitaban eran- ahí. Y toda la mercancía entraría por allí, además de Londres. Bueno, imagínate los con las olores, prostitutas, fíjate que además los que alquilaban las casas y los apartamentos eran siempre preferían a las prostitutas como inquilinas porque se aseguraban de que ellas les iban a pagar. O sea, imagínate cómo Era un cómo barrio era horroroso. el resto de Y de hecho hicieron inquilinos. una promoción, por llamarlo de alguna forma, en la que compraron varios bloques y los reformaron para que vivieran obreros, digamos, de un de la industria, como era la época de la Segunda Revolución Industrial, de la industria, que trabajaran fijos y tuvieran un poquito más de estatus. Pero vamos, a día de hoy Whitechapel ha cambiado un poco el tipo de población. Ahora es más población más hindú, pakistaní, pero sigue siendo un barrio de inmigrantes, digamos, que no es pues como puede ser la City o Chelsea. Sí, pero es una zona también de copas, de arte, de gente muy, bueno, muy cultural. Volviendo al caso, es muy interesante que me resulta chocante, ¿no? Que no decapitase a ninguna víctima. Fíjate. Cuando no es un proceso complejo, por mucho que se diga decapitación, es un proceso que tampoco lleva mucho tiempo. Tan solo decapitan a la mujer que se encuentra el 10 de septiembre, que es de las que están en el expediente que no es canónica, el 10 de septiembre del 89, un año después. Es la única decapitada, pero bueno, es que no estaba solo decapitada. O sea, lo que se encontró en realidad fue un torso de mujer y faltaba la cabeza, los brazos, estaba totalmente mutilada. Desmembrado, ¿no? Sí. Bueno, me ha parecido no sé si queréis. Yo quiero añadir dos ahondar cosas en con algo. respecto a dos de los sospechosos. Uno, el nieto de la reina murió apenas unos meses después del último asesinato de Jack el Destripador. Curioso. Por lo de la sífilis, sobre todo. No murió de sífilis, que se sepa. Bueno, claro, es que tampoco se sabría, ¿no? de la familia real si uno de los miembros tiene sífilis. Eso nunca claro. se habría dicho. Es posible. Pero bueno, el caso es que murió y dejaron de ocurrir esos asesinatos. Y luego también, con respecto a la teoría esta tan maravillosa de que la propia Mary Jane Kelly pudiera ser la asesina y con este último asesinato quisiera descentrar toda la investigación que ya notaba ella sobre su espalda. El graffiti del que hemos hablado antes está muy cerca de su casa. Si coges cada uno de los puntos de los asesinatos y vas hasta su casa, siempre pasas por ese punto del graffiti. O sea, sería lo que se denomina la zona de confort. Sí. O la zona de actuación, ¿no? Que está siempre esos círculos donde la zona que te conocen no se suele actuar, pero luego está esa zona de confort, que es donde tú conoces perfectamente cómo llegar a tu domicilio, cómo saber diferentes Lo que pasa es que estaba caminos. muy cercano en alguno de los casos de los crímenes. También era un poquito Arriesgado. sí. Pero Claro, pero esa penumbra que has comentado, ¿no? Esas lámparas que... Suerte de que hubiese en algún punto. Bueno. Estaba repasando alguno de los sospechosos, pero es que hay tantos sospechosos y tanta información que podríamos estar aquí bueno, horas. oficiales hubo 6. Sí, pero estaba buscando precisamente la muerte del nieto de la reina, que dijeron que había sido por una gripe, pero era una persona que tenía graves afecciones cerebrales. Y bueno, la teoría de que era él el asesino viene de cuando él, después de un viaje en Escocia que ha estado de cacería, dicen que precisamente por sus afecciones cerebrales, pues que ha adquirido el gusto por la sangre. Y que entonces en Escocia, o sea, viene de Escocia de cazar sangre de animales y entonces va por la sangre pero no de es las una enfermedad mujeres. tipo una meningitis, sino que... No.
Y finalmente dicen que muere de eso, o sea, que muere de una gripe, aprovecha la familia real para decir que muere de una gripe, pero en realidad murió de las afecciones cerebrales, tenía una enfermedad degenerativa, muere en 1892. Llegó a estar detenido, ¿eh? Llegó a estar detenido por la policía secreta y no solo eso, sino que además lo detuvieron y se escapó. Y se escapó, y claro, es que es la teoría, ¿no? La teoría que defiende que era él, se escapa y entonces comete los asesinatos del 8 de septiembre. Muy interesante el programa. Me ha gustado y creo que hemos arrojado, bueno, pues, teorías varias para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, profesor Jaime Arenas. De nada, Nacho, cuando quieras. Aquí en la Facultad de Todología de Zaragoza, Silvia Ladrero. Gracias. Buenas noches, gracias. Chus Blas al público. Y como hemos recibido... Ha vuelto con nosotros, Chus. Sí, lo tenemos aquí. Y como hemos recibido... ¿Sabéis que hemos recibido quejas? Quejas de que, claro, con los podcasts la gente se duerme y pernocta. Entonces dicen que cuando ponemos la música a toda leche, pues a las 3 de la mañana se pegan un salto y dicen, pues me habéis roto aquí el clímax del sueño. A mí me pasa, ¿eh? ¿Sí? Con otros podcasts que escucho. Oye, pues vamos a acabar así que al que sea... Buenas noches. Buenas noches.